tema, el escape de Jonás. ¿Me dice cuál es el tema? El escape de Jonás. Desde la caída del hombre, el hombre ha intentado escapar de Dios. Si algo hace el hombre es escapar de él, de Dios. Intenta. Hay quienes sí buscan a Dios porque tienen una necesidad, tienen un problema, tienen una conveniencia, pero una vez resuelto el problema, satisfecha la necesidad o cumplida la conveniencia, se vuelven a borrar del mapa. Y muchos, por no decir todos, tenemos eso en el corazón. Obviamente el hombre ha querido, y Pablo nos lo confirmó, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, ni siquiera uno. El hombre intenta una y otra vez escapar de su Dios. Yo quiero que haga una cosa, pregúntele a su vecino, ¿y tú dónde andas? ¿Y tú a dónde vas? Pregúnteselo. ¿Quieres escaparte? Hay gente en nuestra congregación, iglesia, que están esperando la oportunidad, están esperando el momento para ya no volverse a congregar. Hay gente entre nosotros que tiene esa actitud. Yo pongo de ejemplo, y pongo de ejemplo porque ya se arrepintió, ¿verdad, Lindsay? La que está allá manejando la computadora. Yo la pongo de ejemplo porque, bendito Dios, ya cambió de actitud. Pero ella le decía a su mamá, no más que cumpla 18 años y ya no vuelvo a venir a la iglesia. Porque Lindsay, al igual que todos ustedes y yo también, nuestra vieja naturaleza nos impulsa a escapar de Dios. Vamos a retomar donde nos quedamos. Volvemos a leer el capítulo 1, solamente el versículo 1. Lea conmigo Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. A ver, diga conmigo, levántate. Ok, y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. A ver, diga esa parte, pregona contra ella. Dígalo. Porque ha subido su maldad de esta ciudad delante de mí. Eso fue lo que leímos un poco más, pero ahí es donde comenzamos. Comenzamos con un hombre que es llamado a levantarse y a ir a hacer un objetivo que Dios le manda. Lea conmigo el versículo 3. Ese es el texto para hoy que vamos a considerar. Léalo conmigo. Y Jonás se levantó. Diga conmigo, qué obediente. A ver. Porque le dijo, levántate. Y se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos. ¿Con quiénes? Con los que iban tripulando la nave hasta Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué hizo esto Jonás? ¿Por qué Jonás, como cualquier otro simple mortal, ustedes y yo, decide obedecer a Dios pero a medias? ¿Por qué Jonás no es la excepción? Bueno, en este caso porque hay algo muy profundo. Estuvimos en la semana pasada, nada más dimos una pequeña entradita, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a procurar ver más a detalle por qué. Y es porque el punto número 1 que yo quiero compartir con ustedes es que si te enredas con ellos, fallas conmigo. Dios nos dice, si tú te enredas con ellos, tú fallas conmigo. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un problema. Jonás tenía un problema de resentimiento, de odio y de rechazo contra esa ciudad llamada Nínive. El problema es que lo que no sabía Jonás, que ese resentimiento le iba a provocar un resentimiento y una enemistad contra Dios. No sé si me estás poniendo toda tu atención. Cuando tú y yo dejamos que el resentimiento contra nuestros semejantes persevere, esto tarde o temprano nos lleva a un resentimiento contra Dios. Yo les voy a pedir, rogar y suplicar, además miren, de rodillas y con golpes de pecho, ¿verdad? Les ruego, apártense de esos conflictos políticos. Apártense, porque si ustedes no saben manejar
esos conflictos eventualmente se me van a ir por la deriva. No se metan en rollos que tenga que ver con esta situación. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Lo mejor que tú puedes hacer es orar a Dios, rogarle al Señor, pedirle misericordia por aquellos que están sufriendo, también pedir por aquellos que están haciendo sufrir, pedirle a Dios por el orgulloso, pero también por el que ha sido ofendido, humillado. Eso es lo que tú y yo podemos y debemos de hacer, porque si tú y yo nos enrolamos, como vimos la semana pasada que Jonás se enroló, ¿recuerdan? A Jonás no le tocó vivir los tiempos de Eliseo, el profeta. ¿Recuerda cómo le llenó de resentimiento el ver, o el saber más bien, que Eliseo sanó a un general de Nínive, de Asiria, y que por culpa de él se enfermó el judío? ¿Recuerda cómo le llenó de resentimiento ver que alimentaron a todo un ejército enemigo? Y pues había niños pobres, habían qué sé yo, gente que necesitaba el alimento. Estas cosas llenaron la vida de Jonás de un resentimiento contra el hombre, cosas que ni siquiera él había vivido. Hay gente que está resentida, le voy a poner un ejemplo, por el holocausto. ¿Quiénes estuvimos en ese tiempo? Nadie. Sin embargo, estamos bien enojados. Algunos de Belice, no todos, están enojados con los de Guatemala, no con todos. Y los de Guatemala con los de México, y los de México con los de Estados Unidos, y ahí se la llevan. ¿Por qué? Porque hace 100, 200, 300 años les quitaron un pedazo de tierra. Ni vivimos en esa época, pero ahí andamos. Tenemos que tener cuidado. Nosotros, ustedes y yo, somos llamados a un propósito, a vivir de una manera, y eso es lo que vamos a ver hoy. Si tú te enredas en los conflictos en los cuales no debes de, tú vas a fallar delante de Dios. Vea conmigo el versículo 3 una vez más. Dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope. Quiero recordarles que es levantarse. Se levantó. No es que estaba acostado viendo la tele, estaba así. No, levantarse era una actitud de lo siguiente. Representaba tres cosas: aplicar un esfuerzo extra para salir de la rutina diaria. Es decir, Jonás iba a trabajar, visitaba a sus amigos, pasaba el tiempo, iba a ver el fútbol, esperaba el mundial, qué sé yo. Pero cuando fue llamado a levantarse, era que saliera de esa rutina, a hacer algo extra, algo diferente, algo extraordinario. Número 2, que representa levantarse, era elevar el estándar de vida promedio. ¿Sabe usted que hay gente que me ha pedido que los cultos sean más tarde? ¿Para qué? ¿Por qué creen? Quiero dormir más. Levantarse es elevar el estándar de vida, es ir más allá de nuestra rutina de trabajar, comer, dormir y pelear. Eso era levantarse. Dios a eso lo estaba llamando. Levantarse era sacrificar las comodidades, a veces la familia, a veces la economía, a veces la estabilidad. Eso representaba el levántate. Ahora, ¿Jonás lo hizo, sí o no? ¿Qué dicen? Dígame alguien algo. La mitad dice que sí y unos que no. A ver, ¿cuántos dicen que sí lo hizo? Ok, ¿cuántos dicen que no lo hizo? Ok, ¿lo lee conmigo? Mire, y Jonás se levantó. Se levantó, pero aquí está la cuestión: ¿para qué se levantó? Hay quienes están dispuestos a salir de su entorno, a sacrificarse. Es bueno. No debemos de vivir una vida pasiva ni una vida estática. Debemos o deberíamos de ir superando. Tú deberías de ser una versión mejor hoy que de lo que fuiste en 2024. Estamos al 25, ¿verdad? Okay. ¿Qué crees que el próximo año tú deberías ser una mejor versión de lo que tú eres hoy? Eso es levantarse. Ahora, se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. ¿Cómo ven? Un profeta que hace lo opuesto a lo que Dios le revela. ¿No le suena familiar? No, ¿verdad? ¿Lo hago que le suene familiar? Dios dice: perdona a tu prójimo
¿Y ustedes qué hacen? Estoy generalizando. No perdonan. Dios te dice, dame lo mejor, quiero lo primero de ti. ¿Y qué hacemos? Le damos lo que sobra. ¿Me explico? O sea, como que sí hay un parecido, ¿verdad? Jonás se levantó, pero para hacer lo opuesto. ¿Sabe cómo se le llama esto? ¿Sabe cómo se le llama ese acto y a esa actitud? La Biblia lo define como apostasía, apostatar. En otras palabras, voy a decir esta palabra fuerte: Jonás fue un apóstata de la fe. ¿Cómo ve? ¿Qué es apostatar? Apostatar viene de una palabra opuesta de otra palabra que es muy común y mal usada y echada a perder, de apostolar. Apostatar es lo opuesto de apostolar, y ambas vienen del griego, de un original, del lenguaje original griego. Apostolar, de apostelos, es enviar a alguien a una misión. En otras palabras, Dios le dijo a Jonás: levántate porque te apostelos, quiero que tú seas apostolado a ir a Nínive. Jonás se levantó, dijo: ok, voy a dejar mi tierra, voy a dejar mi casa, mi parentela. Y en vez de ir a ser apostolado, ¿qué hizo Jonás? Apostató, se fue al rumbo diferente. Así es como debemos de verlo. Ahora yo quiero que ustedes consideren conmigo, como punto número 2, la diferencia entre apostolar y apostatar. Esos títulos se los damos a los ministros, se los damos a los cantantes cristianos, se los damos a los pastores. Ay, mira, ya apostató. Pero esa actitud está en las congregaciones, están en los corazones que todavía no han sido transformados. El hombre por naturaleza, como lo dije hace un momento, se levanta, pero para huir de Dios. Esa es su comisión, esa es su parte. Ahora déjenme, lo pongo un poquito más. Le voy a dar una información porque quiero que esto nos ayude a considerar. Quiero que esto nos ayude a meditar bien, ¿ok? Vimos la semana pasada que Jonás era una persona de una ciudad, de un pueblo, allá en el Israel, es Israel que usted y yo conocemos. Antiguamente no eran los nombres de los pueblos actuales, eran otros nombres, y había una pequeña aldea, una pequeña ciudad al norte de Israel, en lo que era antes la región de Galilea, y ese lugar se llamaba Gad-Hefer. De ahí él era originario. Él era vecino de Nazaret. Aquí estaba Nazaret, aquí estaba Gad-Hefer, ¿de acuerdo? Y bueno, para que lo pueda ubicar un poquito más, este lado estaría todo el mar Mediterráneo. Esta sería la costa del mar. Aquí está Gad-Hefer, aquí está Nazaret, y acá abajito está otra ciudad que nos van a mencionar. Ahora, Nínive estaba hasta acá, tenía su distancia. Le voy a dar unos datos, escúchelos por favor. De Gad-Hefer a Nínive son 500 millas de distancia. Es un buen tramo. Pero antes no habían carros, no habían aviones. Si eras de los de la Jai, un buen camellito. Si no, caminando. ¿Sabe una cosa? De Gad-Hefer a Nínive eran 7 días de camino. Para llegar a ese lugar, 7 días. A Jonás le iba a tomar solamente 7 días de camino. Son muchitos, son algo, ¿verdad? Pero no son los meses y meses. Pero dice la escritura, leímos que él descendió a Jope. De Gad-Hefer a Jope son 70 millas. ¿Qué comparamos 500 millas contra 70? ¿Estamos de acuerdo? Pues está más fácil, 70 millas, nada más 3 días de camino. Si ustedes se fijan, pareciera ser más fácil y más sencillo huir de la voluntad de Dios que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios cuesta, claro que cuesta. No es, como decimos en mi país, nada más darle vuelta a la tortilla. No, hacer la voluntad de Dios cuesta. Así como era más difícil ir hasta 500 millas de distancia a Nínive, mejor bajar 70 millas de distancia a Jope. Pero había algo. Dice, dame el texto que sigue. Y halló una nave que partía ¿para dónde? Para Tarsis.
Muy bien, ahí vamos a quedarnos. Quiero que entiendas esta figura que es muy importante. El no hacer la voluntad de Dios versus hacer la voluntad de Dios, es decir, el apostatar en vez de apostolar, es más fácil aparentemente. Porque ¿qué comparamos 7 días contra 3 días? 500 millas contra 70 millas. Pero ¿sabe usted cuántas millas son de Jope a Tarsis? 2500 millas. Ese era el destino que tenía Jonás. Ahora le pregunto, no hay comparación entre 500 y 70, ¿verdad? Pero ¿qué tal la comparación entre 500 y 2500? Eso es muchísimo. Es mucha distancia. Para que usted pueda ubicar, Jope es uno de los puertos que todavía existe ahí en Israel. Y Tarsis, ¿sabe dónde era Tarsis? En España. Había que cruzar todo el Mediterráneo, tenían que cruzar el Medio Oriente, tenían que cruzar Grecia, Italia o lo que es Roma y llegar toda la parte de Europa hasta allá, hasta la costa de España. Ahora, esto nos dice muchísimo, mis hermanos, porque de Jope a Tarsis eran semanas o inclusive meses de navegación. No habían aviones, ahí sí no podías andar en tu burrito porque tenías que cruzar los mares. Entonces, el único medio de transportarse era en barco. Y yo quiero que por favor me sigas para que tú veas todo lo que implica todo esto. Vamos a viajar en un barco, pero no a nuestro estilo, a nuestra manera. Vamos a viajar en barco a la manera de ellos. Vuelvo a leer: y halló una nave que partía para Tarsis, y dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Déjame te ubico. En primer lugar, anteriormente solo había 2 maneras de viajar por un barco. No habían los cruceros, no habían ese sistema de comercio. Solamente podías viajar de 2 formas: una, como parte de la tripulación; 2, como pasajero. ¿Qué quiero decir con esto? Si eras parte de la tripulación, tenías que entrarle al trabajo de marinero. Tenías que saber a trabajar las amarras, ¿verdad? El ancla, las velas, los remos. Tenías que saber todo ese proceso. Supongamos que ustedes querían viajar a otro lado. Decía, bueno, quiero ir en tu nave. Bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué oficios tienes de marinero? No, pues yo te puedo ayudar en esto. Soy buen cocinero. Venga. Y lo ponían a trabajar. Cuando ellos no sabían nada de eso, le decían, te va a costar. Y te va a costar mucho dinero como pasajero. Ahora, dependiendo de la distancia, ¿se imagina cuánto le habrá costado a Jonás subirse a ese barco? Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que se fue de marinero o de pasajero? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Ay, ¿cómo saben? ¿O por qué se animan a decir eso? Van a ver por las características que va a decir cuando están navegando. Hermanos, Jonás tuvo que pagar un buen billete. Irte como tripulante era mucho trabajo. Irte como pasajero era muchísimo dinero. Les voy a poner un ejemplo en los días de Pablo, para que ustedes puedan ver que lo que estoy compartiendo tiene sentido. Vengan conmigo al libro de Hechos. El libro de Hechos nos va a hablar de las experiencias de Pablo y sus viajes. Y miren lo que dice la escritura en el capítulo 27, perdón. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ellos están en Israel y quieren ir a Italia, no hasta España, es la mitad del camino. Cuando se decidió que íbamos a ir para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Es decir, Pablo ya fue arrestado. Pablo pidió ver al César de aquel entonces, que era Nerón. Entonces lo llevaron en calidad de arrestado junto con otros. Pero como Pablo era ciudadano judío, pero también romano, entonces tenía ciertas ventajas. Ahora, venga conmigo al versículo 3. Al otro día, están todavía mencionando la experiencia de navegar. Llegamos a Sidón y Julio, el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendidos por ellos. Versículo 4. Haciéndonos a la vela. Aquí nos dice qué tipo de barco. ¿Era un barco de qué? De velas.
Desde allí navegamos a sotavento. ¿Qué quiere decir? A un viento contrario. Ahorita nos lo va a explicar. Ahora, si ustedes quieren ir hacia allá y ponen las velas y el viento está contrario, les pregunto, ¿va a ir hacia allá el barco o va a ir para allá? Pues va a ir para allá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cierran las velas. ¿Y qué tiene que hacer la tripulación? Miren, a sacar yo no le puedo hacer mucho porque luego lo rompo. Miren, hermanos, a darle duro, a sotaviento, a viento contrario. Bueno, sigamos leyéndolo para no quedarnos ahí. Versículo 4, una vez más. Haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a sotavento a Chipre, porque los vientos, ahí lo explica, eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia, Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Todas son ciudades antiguas. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina, habían diferentes tipos de naves, así como hoy hay naves, ¿verdad?, rusas, chinas, americanas, todo ese rollo, pues también en aquel entonces. De hecho, ahorita les voy a mostrar con la palabra de Dios la nave más poderosa que había existido en esa época. Pero vamos por partes. Hallando al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos allí y navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento, a Creta, frente a Salmón. Ahí nos está diciendo todas las islas, todo lo que tuvieron que atravesar. Era muy complicado. Ahora tráigalo a Jonás. Jonás tenía que viajar de Jope hasta Tarsis, 2500 millas. El viaje podía durar meses, dependiendo la época. Pero lo que yo quiero llamarte tu atención es a esto, y a ver si nos identificamos. Jonás invirtió muchísimo dinero para hacer una cosa. ¿Cuál fue? Para huir delante de Dios. Y a mí eso me llamó la atención, porque ¿sabe una cosa? Nos hemos convertido en un país consumista. Nos gusta gastar, ¿sí o no? Es más, a mí me dieron una comisión. Al rato voy a llevar a mi familia porque van a comprar un regalito, etcétera, etcétera. Nos gusta gastar. El problema, ¿sabe qué es? Cuando usted y yo invertimos tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto trabajo para alejarnos de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo comprarme un vehículo que me transporte de un lado a otro, que me sea práctico, ¿sí o no? Ok, pero yo puedo comprarme un carro Lamborghini o qué sé yo, de esas marcas que a nuestros jóvenes los traen así babeando. Puedo comprarme un carrazazazazo que al rato no hay ni cómo pagarlo. Tenemos una familia, a ver, déjame ubicar, creo que es de la otra congregación, espero que sí. Tenemos una familia que nos hablaron tanto de la prosperidad y nos dijeron que nosotros como hijos de Dios nos merecemos un Mercedes, creo que era, pero el más caro, porque soy un hijo de Dios y un hijo de Dios tiene que andar así. ¿Sabe qué nos dijeron? Dijeron, compramos el carro, pero ni siquiera teníamos para la gasolina. Literalmente. Hermanos, a veces gastamos tanto para alejarnos de Dios. Piénsalo. Algunos gastan su dinero, compran cosas que al rato, para tener que pagarlas, pues tenemos que trabajar todos los días, porque pues tenemos que salir adelante. Algunos gastan tanto esfuerzo que cuando llega el día domingo, que les vuelvo a repetir, el domingo no es el último día de la semana, el domingo es el primer día de la semana. Revísalo en tu calendario. La semana comienza en día domingo. Cuando llega el domingo, están tronados, arrastrando la capa. Nos parecemos al amiguito de Charlie Brown. ¿Se acuerdan de Charlie Brown? El niño este. Estamos bien tronados. Gastamos tanto trabajo para alejarnos de Dios, que cuando venimos delante de Dios no tenemos nada que ofrecerle. Nada. Ustedes pueden ver perfectamente aquí a los de la alabanza. Los voy a poner de ejemplo. ¿A qué hora se durmieron? Ustedes pueden verlos. Están así todos. Algunos están bien frescos así. Fresco en el buen sentido de la palabra. Para algunos es algo así bien fresquecito, ¿verdad? Prestos para adorar a Dios. Ustedes pueden ver a los servidores. Buenos días, ¿verdad? Sí. ¿Qué le pasó a este, verdad?
Pueden ver al pastor, ¿verdad? También. Hermanos, él gastó tanto tiempo, gastó tanto dinero y tanto esfuerzo, porque Dios lo mandó. ¿A dónde lo mandó a Jonás? A Nínive. ¿Y a dónde se fue? A Tarsis. Mi pregunta para ti y para mí es: ¿en dónde estamos? Hay un Nínive en el sentido figurado, pero abre tus ojos. A lo mejor estás bien metido en Tarsis. Y yo quiero hablarles de Tarsis. Vamos a hablar un poquito de eso. Tarsis. Tarsis es el lugar perfecto para huir de Dios. Es el lugar ideal. Tarsis, digamos que fue diseñada precisamente para eso, para huir de Dios, según el diseño del hombre. Nosotros sabemos que de Dios nadie ni nada huye o se le escapa. Nada. Tarsis, les digo un poquito de Tarsis. Era una ciudad portuaria, obviamente era un puerto, pero era un puerto impresionante. Era un lugar donde había demasiada plata, oro, hierro, estaño, plomo. Y en aquel entonces acababan de atravesar la edad de bronce. Los que estudiaron recordarán que había las edades de bronce y todo ese rollo, ¿verdad? Ahorita, en aquel entonces, era una de las edades fuertes. Estaba pensando en la época de Pablo. En este momento era mucha la fuerza que tenía económica, el poderío que tenía Tarsis. Era el destino de unas naves muy famosas, por lo menos para la Biblia, llamadas las naves de Tarsis. Eran barcos mercantes de un tamaño impresionante, capacitados para navegar largas distancias. Le voy a poner un ejemplo. Cristóbal Colón hubiera tenido un mejor viaje en Tarsis que en la Pinta, la Niña y la Santa María. Eran impresionantes estos barcos. ¿Qué tan impresionantes? Fíjese quién se compró una flota. ¿Saben de alguien que se compró una flota de naves de Tarsis? Se lo digo, dame el texto, Primera de Reyes. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis y con la flota de Hiram. Dice, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y le traían plata, oro, marfil, e inclusive se traían unos monos, unos changos y pavos reales. ¿Sabe quién fue este rey? Salomón, registrado bíblicamente como uno de los hombres más poderosos de la historia. Acumuló tanto dinero su reino que se compró toda una flota de naves, pero de las mejores. Y con ellas mandaba a traer todo de todas partes del mundo. Era impresionante. Tarsis y su flota de barcos se convirtieron en el orgullo del hombre. Le voy a decir una cosa: Dios no permitió que Babel se construyera porque no era el tiempo. Pero quiero que sepa que en la actualidad, en nuestra actualidad, hay muchísimas Babeles. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Toda esa historia, ¿verdad? La confusión de las lenguas. Hay muchísimos monumentos que impresionan y que enorgullecen el corazón del hombre. Tarsis se convirtió en objetivo de ellos. La Biblia tiene una opinión muy particular. Vamos a echarnos un clavadito, porque yo quiero que usted contemple quiénes eran estas naves, porque hay algo importante también ahí en eso. Vea conmigo a Isaías capítulo 2. Es una profecía que se va a dar para tratar de quebrantar el orgullo del hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre en su orgullo? Huir de la presencia de Dios. Miren lo que dice: día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo el soberbio, sobre el altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos. Los está usando como figura, no tiene problemas con la naturaleza ni con los árboles. Sobre todas las encinas de Basán, el aceite, esa cosa que sale de este tipo de plantas. Sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte. Y escucha, y sobre todas las naves de Tarsis. Sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solamente Jehová será exaltado en aquel día. Pregunta: ¿estás exaltando a Dios? ¿O será que estamos exaltando algo más? ¿Cuál es tu meta y la mía? ¿Cuál es nuestro objetivo? Solo Dios tiene que ser exaltado.
Me llaman personas y me dicen: pastor, ya llegué a la ciudad. El Señor me mandó a proclamar que esta ciudad es para Cristo. ¿Cuándo puedo ir a predicar a su iglesia? ¿Y sabe qué le digo? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque ni es la última Coca-Cola en el desierto, y porque en realidad lo que quieren es venir a exaltarse ellos. Y en este lugar a nadie vamos a exaltar sino solamente a Cristo. Ese es nuestro objetivo. No vamos a permitir nada de eso. En la época de David, del rey David, hablando 1000 años antes de Cristo, porque Jonás es como 700, ya vimos, 300 años después de David. Fíjese lo que representaba Tarsis y sus naves aún para la época de David. David escribió muchos salmos. Ustedes se saben el Salmo 23, ¿verdad? Y el de ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desaparte ni noche ni día, nada más para poder dormir bien. Lea conmigo el Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Es lo que debimos de haber hecho esto hace un momento. Tuvimos la oportunidad para engrandecer y exaltar a Dios. Qué bueno que algunos la aprovecharon. Lástima que no todos. En la ciudad de nuestro Dios, y fíjese el contexto, ahora pone la ciudad en su monte santo. Esta ciudad es una hermosa provincia, es el gozo, esta ciudad es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido como refugio, en su iglesia también. ¿Cuántos saben que Dios es refugio? Iba a decir de los mejores, no, ya me equivoqué, el mejor refugio. Y dice, en sus palacios Dios es conocido como refugio, porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola los reyes se maravillaron y se turbaron y se apresuraron ¿a qué? Ese corazón del hombre, cómo le gusta huir. 6. Les tomó temblor, dolor como de mujer que da a luz. Mira, escuchen. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, ciudad de nuestro Dios, la firmará para siempre. Llegó la historia, llegó el conocimiento de que esas naves poderosas un día sufrieron alguna flota, algún grupo, y fueron quebrantadas, fueron destruidas. Y David lo utiliza en uno de los salmos y dice: no nos equivoquemos, y pone un contraste. Dice: tenemos por una parte la ciudad de Sión, y por otra parte tenemos la Tarsis. Ciudad de Sión, la gloria de Dios. Ciudad de Tarsis, la gloria del hombre. Ahora la gloria de Dios la ha transferido a su iglesia. La gloria de Dios, la revelación de Dios la ha transferido al cuerpo de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Pero el hombre, orgulloso, soberbio, queriendo edificar. Vamos otra vez a Isaías, un texto más. Mire, aquí se pone más pesadito, léalo conmigo. Profecía sobre Tiro. Aúllen naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa donde pueda entrar. Desde la tierra de Quitim les he revelado. Callen moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar se abastecen. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo en una forma poética y también profética: mire todo lo que hacían estas naves, a dónde llegaban. Por eso le está diciendo: ustedes, naves de Tarsis, aúllen, porque ustedes que recorrían todos estos lugares prósperos para almacenar, para tener, para engrandecerse, miren lo que está pasando con sus ciudades. Dice: fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. ¿Por qué? Porque pasan a Tarsis. Aúllen moradores de la costa. ¿No era esta su ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, escucha, para envilecer la soberbia de toda gloria. En esta época había tanto orgullo en el corazón del hombre
que no hay ninguna diferencia. Que Dios dijo, ok, vamos a darles una palabra. Y dice, ¿qué voy a usar para mostrarles cuánta soberbia hay en el corazón del hombre? De lo mejor, ¿cuál es? Esas naves de Tarsis. Ustedes que recorrían y que se afanaban en ir y venir. A mí me suena a veces a mí mismo. Cómo me afano en la semana. Voy, vengo, subo, bajo, corro. ¿Y a dónde llegué? ¿A qué terminé? ¿Qué logré? ¿Qué avancé? Me dijo mi esposa ayer algo bien tremendo. Sencillo pero bien tremendo. Me dijo, hace 8 días yo estaba en el hospital. Qué bendición que ahora puedo dormir en mi cama. Y mañana estar en la congregación. ¿De qué nos sirve correr, hermanos? ¿De qué nos sirve andar desesperados como estas naves de Tarsis? De nada. No hay nada como la gloria de Dios, como la paz que Él nos da. Tarsis era la ciudad perfecta para librarse de Dios, pero tenía un precio. Hay cosas que sí te van a librar de la voluntad de Dios, pero te van a cobrar un precio muy alto. ¿Y sabes cuál va a ser? Te van a esclavizar. Hay esclavos de la moda. Uy, Dios, no puedo verlos sin que los últimos tenis, o sea, qué sé yo. Hay esclavos del trabajo. Hay esclavos del sexo, de la pornografía, de la droga, del libertinaje. Mis padres inventaron un día. Ellos le llamaban el sabadazo. Porque el sábado, Dios mío, la casa era una taberna. Ni siquiera conocía a los que llegaban a la casa. Yo tendría 7 años. Y eso era, yo me sé todas las canciones de Vicente Fernández. Pídanme la que quieran. Y yo era un niño. Todas esas. ¿Por qué? Porque se habían hecho esclavos. Me tocó un día, le comparto eso de mi corazón. Fíjese a dónde llegaba la esclavitud. Me tocó un día que yo y mi hermana corriéramos al cuarto, abriéramos la puerta, encontráramos a mi mamá desnuda, completamente inconsciente, en un charco de vómito, porque se había empastillado para quitarse la vida, porque hay un rollo que traían de adultos, y nosotros teníamos que llamar a la ambulancia. Siendo unos niños, pues ¿cuándo íbamos a poder semejante cuerpo, no? Era una esclavitud, era una atadura, una opresión tan horrible que mis padres vivían. Pero eran buenos para decirme, el domingo, si tú vas a la iglesia, yo te doy para tu domingo. Así le decíamos, ¿Qué dinero? No sé. Ahora te comento este caso drástico. Gracias a Dios, ¿verdad? La llevamos al hospital y le hicieron un lavado de estómago, pobrecita, para que se le quite, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? No se le quitó. Como 3 veces nos hizo la misma. Pero un día yo entendí que yo no debo de huir de la presencia de Dios. Le rendí mi vida al Señor. Le entregué mi vida a Cristo a los 16 años. Y mi mamá me estuvo observando y me veía 16, 17 años, 19, 20, 22, 23 años de edad. Y dijo mi mamá, yo le voy a entregar mi vida a Cristo. Y vivió sus últimos años sirviendo a Dios, libres de todo ese relajo. Era un infierno. Ahora tú dices, bueno, está muy triste, muy drástica tu historia. Bueno, ¿qué crees? Que a lo mejor nos encontramos en situaciones así. Aquí tú puedes venir, sonreír, levantar las manos, decir lo que acabas de decir, gloria a Dios. Pero a lo mejor tu casa es un infierno. ¿Sabes una cosa? Escápate de Tarsis. Tarsis no es para ti. Tú fuiste diseñado para la voluntad de Dios. Fuiste diseñado para servir a Dios, para amar a Dios. Él te creó, aunque te diga que fuiste un accidente de una noche o un mal cálculo o una pastilla no tomada. Déjame decir una cosa, Dios te formó, te diseñó y tiene planes, y son los mejores que tú puedas vivir. Este es Jonás huyendo de la presencia de Dios. Dame el versículo 4, Jonás capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, a ver, ya conmigo, tan grande, que pensaron que qué pasaba con la nave, se partía. Y me llamó mucho la atención
Y hay algo muy bueno para ti y para mí. Por eso me tardé en explicarte cómo eran estas naves de Tarsis. Eran fuertes, eran poderosas. El mar no podía con ellas. Allá de vez en cuando le ganaba una victoria al mar a las naves de Tarsis. Pero dice el texto que Jehová hizo levantar un gran viento. Mis hermanos, Jehová es quien provoca cuando ya no queremos escuchar. Déjame te explico algo rápido. ¿Alguno de ustedes ha llegado a usar un salvavidas en su vida? No sé, ¿sí? A ver, para saber, levante la mano. Ok. El salvavidas original, los oficiales, vaya, ¿sí? No, ok, va de nuevo la pregunta. ¿Alguno de ustedes ha experimentado un salvavidas oficial? Los que están en los barcos, los que están acá. ¿Una persona? 2, 3, ok. ¿Está suavecito? ¿Está pachoncito? ¿Está así que como para abrazarlo? ¿Sabe una cosa? Si se lo avientan, sí le hace un buen chichón aquí en la cabeza. Es duro, es muy duro, muy áspero, pero le salva la vida. Ahora yo quiero que imagine esto. Aquí tenemos a Martín, se nos está ahogando el Martincito y le aventamos el salvavidas, ¿verdad? Le voy a decir, me está gritando, auxilio, sálvame. ¿Te salvo? Sí, sálvame, me estoy ahogando. Ok, te voy a salvar, pero quiero que agarres el salvavidas. Imagina a Martín diciendo, me condicionas la salvación. O sea que si no lo agarro, no me salvas. No, pues porque te quiero salvar, agárralo. Y a lo mejor te duele, te lo voy a aventar. Me lo vas a aventar, no me lo puedes dar así. ¿Queremos salvarte o qué queremos? Bueno, aviéntamelo, y se lo aviento. Ahora agárrate de él fuerte y no lo sueltes, porque te voy a jalar. Me sigues cuestionando la salvación. ¿Se imagina qué ridículo fuera eso? Así de ridículo está el mundo. Dios está empeñado a salvar al mundo y el mundo, o sea que Jesús es la única manera para salvarme. Por Dios, sí, claro que es el único. Porque si te doy de esos pachoncitos, la ola te va a llevar o tú mismo lo vas a desinflar. Necesitas algo sólido. Y la gente se queja y dice, no, ese Dios del que tú hablas no es cierto, porque Dios es amor. Pues el Dios de amor dice que provocó un gran viento. Él lo provocó. ¿Cómo ve? Fíjese cómo el mar aquí, en esta lectura, es figura del desagrado de Dios. ¿Lo volvemos a leer? Por favor, léalo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad que pensó, tan fuerte que se pensó que se partiría la nave. El mar nos ejemplifica bastante bien el desagrado de Dios. ¿Usted cree que de repente empezó el mar a volverse loco? ¿O cree que fue poco a poquito, poco a poquito? ¿Le pongo un ejemplo? ¿Sí? Tengo un audio. Yo quiero que usted, antes de hacer este ejemplo, yo quiero que usted se imagine que usted está en ese barco. No es Jonás. Le voy a quitar ese papel. Usted está en ese barco. Imagínese lo que es navegar en las costas, en los mares del Mediterráneo, teniendo de un lado, ¿verdad? Primero va a tener a Grecia tan bonita entre las islas, luego va a cruzar la bota de Italia, va a disfrutar, ¿de acuerdo? ¿Ya está ubicado ahí? Usted va a empezar a oír la quietud del mar a gusto. Esas aves, ¿verdad? Se siente muy a gusto. El día está soleado, está muy a gusto, no tiene que andar remando, no tiene que andar trapeando. Mientras todos están haciendo todo, usted está bien a gusto, disfrutando la brisa. Pero esa brisa empieza a ser un poquitito más fuerte. Empieza a entrar un vientecito. Y bueno, dice, pues vamos a disfrutar. Y sigue usted mientras ve a todos. Pero ese viento va arreciando, y junto con el viento, las nubes. Empieza a oscurecerse el cielo. Empieza a ponerse cada vez más oscuro. Y bueno, usted dice, bueno, pues ¿qué tanto es? Una pequeñita tempestad, ¿verdad? También se vale, el viento está un poquito más fuerte. Pero lo que estamos viendo, lo que está diciendo la Escritura, es que Dios fue el que provocó este viento. Y este viento, este mar, esta tempestad empieza a levantarse. Pero Jonás dice, no hay problema, ¿estoy en qué nave? ¿En las naves de qué? Estas aguantan. Hasta que empieza a ponerse serio el asunto. Y aunque ya está feo,
aunque para este momento el viento es fuerte, ya la lluvia, ya la tempestad del mar está sólido, uno dice, no hay problema, va a pasar. Dios es amor, Dios me cuida, Dios me guarda. Lo vamos a leer un momento más. ¿Qué hizo Jonás? Según la escritura, como él no tenía que barrer, que trapear, que cocinar, que mover, él se fue abajo. Pero dice la escritura que la madera empezó a crujir. Estos barcos tan poderosos, dice que empezaron a retorcerse, que casi partía la nave. Lo que vas a ver tú ahorita en la escritura es que también los hombres que trapeaban, que cocinaban, que movían, dejaron todo y empezaron a clamar cada uno a su propio Dios. Pero como Jonás pagó, él dijo, no hay problema, me voy abajo y duermo. Y bueno, yo quiero que veas, mientras está eso todavía ahí a media tempestad, que tú veas conmigo lo que dice la escritura, versículo 5. Y los marineros tuvieron tanto miedo y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué impresionante. Es que esto, mis hermanos, nos está mostrando cómo está el mundo. El mundo está clamando cada quien a su Dios. Cada quien está clamando a su propio Dios. El dinero, los afanes, las drogas, el sexo, lo que sea, la ciencia. Cada uno, como en ese barco clamaban a su Dios, ahorita cada uno está en su rollo. Y mire, eso nos molesta. Como iglesia nos sentimos santos, nos sentimos bien acá y decimos pecador, 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 pecadores. Pero ¿sabes qué es lo peor? Hay algo peor que el hombre y que el mundo esté clamando a lo que no son dioses. ¿Sabes qué es lo peor? Es que la iglesia está dormida. Los que tienen la respuesta, a los que se le comisionó ese privilegio que es la revelación de Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, están dormidos. ¿Cómo ven? La pregunta es, para ustedes y para mí, ¿es tiempo de dormir o de clamar? Piénsalo un momento. Si tú ves que todo está bien a tu alrededor, si tú crees que los conflictos están a más de 2000 millas de distancia, no hay problema, allá al sur de América, allá que se hagan líos, allá al Medio Oriente que se hagan... Si tú crees que es tiempo de dormir, considéralo. Lo que sucedió en ese momento es que cada uno tuvieron miedo. Para que los marineros tengan miedo, créame, tiene que ser algo muy fuerte. Y clamaban a su Dios y se despojaron de las cosas. ¿Se imagina lo que llevaban? ¿Recuerda lo que cargaban estos barcos? A lo mejor estaban cargando cajones de oro, cajas de riqueza. Y en momentos como eso, mire, ¿qué importa? Sálvese el que pueda. Pero Jonás se metió a dormir. Vamos a terminar esto. Vente, Francis. Versículo 6. El patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no vamos a perecer. Dijeron cada uno a su compañero: vengan, echemos suertes. ¿Qué es esto de las suertes? Era una práctica antigua, ya que no tenían tecnología, ya que no tenían muchas cosas, tampoco la revelación de la palabra. Utilizaban ese método que se les permitía, que era una forma de adivinación, de tratar de comprender lo que sucedía. Y dice: echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y miren las preguntas interesantes. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Considera una cosa. Dice: y la suerte cayó sobre Jonás. La suerte del barco estaba sobre Jonás. ¿Sabe una cosa? La suerte del mundo cayó sobre Jesús. Dijeron: alguien es responsable. Y en aquel entonces, en un barco fue Jonás. Pero 700 años después,
la suerte caería sobre Jesús. Vamos a ver la próxima semana cómo Jonás es tomado por voluntad propia y dice: échenme al mar y esto se va a apaciguar. Ahora, ¿cuántos se sintieron así medio conectados con el sonido? ¿Sí? Como que se sintieron así: ay, qué feo, ¿no? Esos rayos nos despertaron. ¿Cuántos estuvieron en ese bote imaginativamente? A ver, ¿sí? ¿A poco no le decimos: oye, Jonás, gracias? Gracias, mijo, eres buen compa. Qué bueno que Jonás tomó la decisión y dijo: ¿saben qué? Échenme a mí fuera del barco, arrójenme al mar y el mar se va a quietar. ¿Sabes una cosa? Jonás merecía ser arrojado y estamos contentos con Jonás. Nos salvó. Pues te voy a decir una cosa: Jesucristo fue arrojado al mundo. De tal manera amó Dios a este mundo perdido, que dijo: yo tengo que arrojar a alguien al mundo, porque en el mundo hay algo. Y aunque no te guste escuchar esto, en el mundo estaba la ira de Dios. Ese mar bravo, turbulento, implacable, es la ira de Dios, y bien merecida. No sé tú, yo me merecía toda la ira de Dios, pero tal fue el amor de Dios. Jonás tuvo la culpa. Él, por huir de Dios, es que provocó todo esto. Cristo, sin ninguna culpa, Él dijo: sí, Padre, envíame a mí, arrójenme a mí. Jonás por remordimiento, Cristo por amor. Jonás por desobediente, Cristo por ti y por mí lo hizo. Y así como la ira, el mar se va a aquietar, así la ira de Dios fue apaciguada. Y se complació tanto Dios en haber castigado a Cristo. ¿Por qué? ¿Porque es masoquista? No, porque representa todo lo que Dios piensa y opina y concluye acerca del pecado y la maldad, acerca de la desobediencia. Y por esa causa Cristo se entregó. Las suertes cayeron sobre Jonás en el barco. Cuando Cristo vino, las suertes cayeron sobre él. Pero ¿sabes una cosa? En nuestra actualidad, las suertes caen sobre la iglesia. Hace 2700 años Jonás tuvo la respuesta para que ese barco se salvara. Hace 2000 años Cristo hizo la obra para que el mundo se salvara. Y hoy la iglesia tiene la noticia, la iglesia tiene el conocimiento para salvar a este mundo, y ese es Cristo. El problema, mis hermanos, es que muchos están en Tarsis, es que muchos van rumbo a Tarsis. Muchos están dormidos. Estás peleando tus propias luchas. Estás luchando contra no levantarte tarde. Estás luchando contra la tentación de no comprar ese último vestido. Esas son las luchas que tenemos, cuando nuestras luchas deberían de ser por la salvación. Dios usó a Jonás, usó a Cristo, ahora nos quiere usar a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Señor, envíate otro Jonás. O le puede decir: aquí estoy yo, Señor, yo puedo, yo quiero. Le pedimos al Señor su ayuda. Le pedimos perdón a nuestro Dios. Le damos las gracias. Yo te pregunté hace un momento: ¿estás agradecido con Jonás? Dijiste que sí. Si tú estás agradecido con Jonás, imagínate cómo debes de estar con Cristo. Ponte de pie un momento. ¿Y qué les parece si terminamos este tiempo dándole gracias a Dios, dándole gracias a Cristo, dándole gracias al Señor? Y aquellos que están huyendo de la presencia del Señor, yo quisiera que terminen este tiempo diciéndole al Señor: Señor, yo vuelvo a ti, quiero volver mis pasos a ti. Y es más, dame la oportunidad, yo quiero orar por ti. ¿Te atreves
Tú que has estado huyendo de la voluntad de Dios, ¿te atreves a venir aquí al frente, aquí abajo, para que podamos orar por ti, para que podamos pedirle la ayuda a Dios y que no hagas solo tú querer volver al Señor? Tú que has estado escabulléndote, apartándote, poniendo pretexto tras pretexto, excusa tras excusa, ¿por qué no vienes y le dices al Señor públicamente: yo quiero volver a ti? Yo me aparté lo suficiente, no sé qué tan lejos estoy, no sé a cuántos días, semanas, a cuánta distancia estoy lejos de ti, pero hoy quiero volver a ti. Hoy quiero volver mis pasos a ti y a tu verdad. Si tú eres ese, ven, porque el Señor quiere. Él no necesita levantar una tempestad sobre tu vida. Él te llama de una manera amorosa y te dice: ven. Los que están ahí, cierren sus ojos. Cierra un momento sus ojos en su lugar. Voy a pedir a los pastores que me ayuden a orar. Apártate de Tarsis. Sí, hacer la voluntad de Dios cuesta, pero es mucho más costoso huir de ella. Sí, hacer la voluntad de Dios tiene su distancia, su tiempo, su complejidad, pero es mucho más difícil vivir lejos de la voluntad de Dios. Ore conmigo. Padre, traemos estas vidas delante de ti, sin mirar rostros, nombres, solamente los presentamos ante ti. Y queremos hoy pedirte, Señor, por cada uno de nosotros, no solamente por los que están aquí al frente, porque mi Dios, tú sabes que hay Jonases en medio de nuestras sillas. Tú sabes que hay Jonases en nuestros pasillos, hay Jonases en nuestros ministerios, hay Jonases en nuestras familias. Y ellos, Señor, están huyendo de tu presencia. Ellos están, Señor, queriendo correr de ti, y tal vez ni siquiera se han dado cuenta. Hoy venimos todos, y lo primero que queremos hacer es darte gracias, porque Cristo fue arrojado para apaciguar la ira de Dios en contra de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de Cristo. Gracias por el ministerio de Cristo, por la obra de Cristo. Esta obra, mi Dios, sigue vigente y sigue apaciguando, mi Dios, la enemistad que mis hermanos han tenido, que mis hermanos están sufriendo. Se han apartado de ti, pero aquí están, han vuelto por su propia voluntad. Queremos pedirte, Señor, que los recibas, que los abraces. Queremos pedirte que los guardes. Queremos pedirte, Señor, que les ayudes. Ellos no van a poder volver en sus propias fuerzas, pero han tomado el paso, mi Dios. Han tomado, Señor, un paso de fe, donde deciden venir, volverse a ti. Señor, rogamos por ellos. Rogamos por aquellos que están tan lejos de tu voluntad que ni siquiera se encuentran en esta casa. Rogamos por ellos, suplicamos por ellos. Nos despertamos nosotros de nuestro adormecimiento y nos levantamos para orar, para recordarles, para mirarles en nuestra mente, en nuestro corazón y decirte: te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, te pido por la familia, por aquellos que se han apartado, aquellos que se han ido, mi Dios, lejos de tu voluntad. Pedimos por ellos. No es tarde. Tú tienes el poder para ir y alcanzarlos a donde quiera que estén. Pedimos, Señor, por cada uno de ellos, y juntos levantamos nuestras manos a ti y decimos: gracias. Gracias por la obra de Cristo. Gracias una vez más por el ministerio, por el poder y la eficacia de Cristo en la cruz, de Cristo como en los días de Jonás, como la señal de Jonás en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y todo esto es
porque Él resucitó de entre los muertos. Y si Él vive, tu iglesia también. Úsanos, mi Dios. Queremos dejar de estar viajando con la intención de Tarsis. Ahora queremos ir al destino que tú has puesto. Que nuestra semana, que nuestros días, recordemos una cosa: que hemos sido llamados para servirte, para proclamar, para anunciar, para hacer testimonio, mi Dios. Gracias te damos. Nos retiramos de este lugar, pero nos vamos bendecidos, no en condenación, sino en restauración. Y gracias te damos en Cristo Jesús. ¿Usted dice amén junto conmigo? Amén. Amén. Gracias, mi Dios.